Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonitas Radio. Y a esta hora Bonitas Radio se enciende para compartir y conversar con ustedes de lo que ustedes tienen derecho a saber. Vamos a hablar de la visita de Joe Biden. Es innegable que vayamos a ese tema por muchas razones. Vamos a hablar de lo que nos parece más importante del mensaje que dio el presidente Joe Biden en esa visita de 3 horas a Puerto Rico, de lo que pasó allí en los alrededores de Ponce, cuando estaba no solamente él, sino también la primera dama Jill Biden, yendo a los diferentes lugares que le tenían como parte de la visita a participar, sobre todo al centro Sorisolina Ferré. Lo que pasó en medio de una foto op que se dio con líderes del Comité de Diálogo Ambiental. Me parece que es una de las imágenes más importantes que deben estar reproducidas en todas las portadas de los periódicos que todavía existen a nivel tradicional. También en los diferentes multimedios que hay en Puerto Rico. Y el periodismo independiente de Bonitas Radio lo va a destacar. Vamos a hablar también de lo que se dio en imágenes con el gobernador de Puerto Rico, con esa comitiva de Joe Biden que incluyó, que no llegó con él en el Air Force One, pero en efecto llegó a Puerto Rico y fue una de las invitadas, la congresista puertorriqueña Nidia Velázquez. Lo que hizo Jennifer González y qué participación tuvo en todo esto, lo que ella entendía iba a ser el mensaje importante desde su óptica, y realmente el mensaje del presidente fue otro. Lo que resulta, en términos de lo más importante que es en este momento que no ocurre en Puerto Rico, que la gente tenga servicio de energía estable, esa recuperación. Y sobre todo, el contexto importante de un informe que bajó ayer. Bajó el 29 de septiembre, pero ayer lo hicieron público la Oficina del Inspector General sobre los fondos del programa de desastre y recuperación post María. ¿Cómo queda FEMA? Y cómo queda, aunque no está mencionado directamente, el gobierno de Puerto Rico y el famoso COR 3 que dirige Manuel Lavoy. Vamos a estar hablando de todo eso y puntualmente creo que es importante también traer lo que está pasando en la legislatura de Puerto Rico, que el Ejecutivo, en este caso Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, insiste en no rendir cuentas ante la legislatura sobre lo que pasó antes y durante Fiona, que mantuvo y todavía mantiene al país con los fogones prendidos sin servicio de energía eléctrica. Gracias a todos los que están por ahí. Dice Carmen Rosa que hay un descomunal tapón y la ausencia de la policía dando tránsito. Eso pasó, me imagino, Carmen, ayer en Ponce. Por ahí está Edicita Delgado, está Yanni Moreno. Muchos simbolismos en esa visita. Así es, Yanni, vamos a hablar de eso. Carmelo Ríos repite hasta dormido el mismo mensaje. Dice Milagros Ortiz. Buenos días desde Utuado, dice Lizy Negrón. Saludos, Carmen Z, como siempre. Gracias siempre por tu apoyo, Carmen. José Rodríguez, por ahí vi, como siempre, no creo que vi a Robert Baldwin, pero está María Adorno, está Papo Donert. Gracias, Papo. Estaba súper pendiente, Papo, al mensaje. Ramón Pérez, Ginette Xavier, Yadi Carraquillo, bendiciones a ti también, Yadi. Tenía bajón de bonita, así hacía días que no te veía. ¿Qué está pasando? Ginette dice, el circo de ayer fue una falta de respeto a nuestra inteligencia. Vamos a eso ya mismo. Nereida, Margie Vega Martínez también está por ahí. Por ahí veo gente de Pensilvania. Luz Díaz, qué bueno que te veo porque estaba preocupada por ti. No sé, espero que no haya pasado nada contigo y con la familia, con nadie en Florida, con el asunto de Jan. Ya vemos que suspendieron la búsqueda de unos puertorriqueños del norte de la isla que aparentemente estaban viviendo en una embarcación y se alega que naufragaron, estaban en el área más afectada, en el área oeste de la Florida. Carmen Dávila Salgado también está por ahí. Juan Rodríguez, Gladys Esther Cuevas, como siempre, qué bueno verte por ahí, Gladys. El marido de Diego no se puso tacos y por eso no podía salir en la foto. Tú eres terrible, Víctor Cruz. Y yo que repito al papagayo, digo esas barbaridades. Heida Martínez y el bla 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 del gobernador y el elenco
del Coquí. Irma Sayas también está por ahí María del Pilar, Gina Villanueva, está todo el mundo, Rita Guzmán, Ivette Campbell, saludos Ivette. Buenos días, ¿qué hará la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm? Vamos a empezar por las imágenes que se dieron allí, por lo que me parece bien importante, y por ahí está Sonia Pérez que está pidiendo Massachusetts, saludos, compartan, por favor. Philip Rivera Bracero, saludos, y todavía está sin luz, está brutal. Luisa Pérez Cruz, todo bien, no pasa nada, unos vientos, qué bueno, Tata, qué bueno. Elda Belén de Yolanda Bay desde Ponce, bueno, nos tienen que decir, buenos días Carmen y buenos días a todos. Edwin Ortiz, los que quieran compartir lo que pasó ayer en Ponce, vamos a empezar con esas imágenes increíbles. El Air Force One llegó a las 2 de la tarde, el presidente más o menos Jill Biden, la primera dama, se bajaron, qué sé yo, posiblemente 10 minutos más tarde. Todo es un protocolo. Y saludos, que por ahí está mi amiga Lilian Ferrer. Saludos, Lilian. Chicago está presente en la casa. Un protocolo que, como sabemos, es estricto. Hablé con compañeros que me dicen que estuvieron hasta 2 horas tratando de que el servicio secreto les diera el visto bueno para pasar al área de prensa, que fue un área súper atropellada, pero súper atropellada. Yo vi imágenes de la compañera Gloria Ruiz Quillan y la verdad es que increíble. Seguí algunas cosas que estaba narrando Gloria y la verdad que las imágenes eran, porque imagínense, Ponce a las 2:15 de la tarde, 87 grados, que en Ponce, esos son como 96. Que me digan los ponceños si es así, con esa humedad. Un milagro que Jill Biden... está ahí, emergencia alert. Es un text. Ave María, no les digo, si es que esto no es fácil. Ahora miren, o sea, como uno no tiene los nervios de punta, ahora CBS se pone a mandarle a uno alertas que suenan como si hubiera un huracán. Es que son increíbles. Déjenme bajarle esto por si acaso se zumban con otra. Yo creía que Jill Biden se desmayaba. Realmente. Yo no sé si ustedes la vieron, pero yo la vi en ese podio, mire. Porque la verdad que el calor, brutal. Vamos a empezar con la primera imagen que me llamó poderosamente la atención. Gente, esa imagen del montón de cables, o el montón, esos son cables, pero ahí hay cobre y hay todo. En el podio del presidente. Definitivamente, yo no sé si la imagen que querían demostrar era recuperación, reconstrucción. Obviamente, después que escuchamos el mensaje del presidente, nos dimos cuenta que había algo de eso, pero la verdad que estaba medio duro de manejar en términos de lo que nos parece importante para una visita de un presidente que viene, el número 11 que viene a Puerto Rico, que viene después de un desastre. Sabemos que el primero que vino después de un desastre fue Donald Trump y ya sabemos a lo que vino, a tirar papel toalla. Y esta es la imagen que colocan. Atrás estaban el montón de generadores. Yo no sé si estaba, honestamente, no he verificado. Tengo la pregunta de si estaba la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, Doriel Pagán, y el secretario del Departamento de Justicia. Porque a quien le iba bien la pregunta allí, oiga, esos generadores que dicen FEMA, usted no los podía tener para las 125 plantas que se quedaron sin generadores durante María. Hubiera sido bien interesante, pero aparentemente no estaba. Me dicen que estaban todos los achichincles, entre ellas la secretaria del DITOP. Vimos a Joel Pizá de la Autoridad de Puertos, pero pregunto si estaba Domingo Emanuel y el Departamento de Justicia. Nadie me ha contestado en la afirmativa. Y me llama la atención porque en un país que tuvo en el 2019 una crisis constitucional al punto de que la renuncia de Ricardo Rosselló, porque el pueblo se la pidió, provocó activar el orden sucesoral. Después de esa renuncia, me parece que lo menos que debería haber estado era el secretario de Justicia. Pero bueno, aparentemente
no estaba. Y hay una imagen que sí le voy a enviar a nuestro director, que creo que no se la había enviado, que es importante, no la tengo aquí. Si el señor director la puede buscar, debe estar en las redes. Quien estaba allí, fíjense el paralelismo que voy a hacer. Secretario de Justicia no estaba. Quien estaba allí era Stephen Muldrow, el fiscal federal en Puerto Rico, fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Puerto Rico. ¿Y por qué? Y la puedes buscar así mismo, señor director, Stephen Muldrow en visita de Biden. Debe estar porque la compañera Cintia López Pagán la puso, la colocó en sus redes y de ahí yo la creía que la había levantado en el teléfono. Porque es importante lo que voy a establecer en términos de por qué Stephen Muldrow estaba allí. Dentro del grupo de trabajo y lo que se conoce como el funcionario de más alto rango del Departamento de Justicia en Puerto Rico, definitivamente es Stephen Muldrow. No es el jefe del FBI, que es una agencia también del Ejecutivo. La agencia de alto nivel es el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Por eso estaba allí. No tengo la menor duda que lo hayan invitado. Recordemos, esto es por invitación. Quizás la puede buscar en el Twitter de la compañera Cintia López Cabán. Perdón, dije Pagán, y es Cintia López Cabán. Y definitivamente, Muldrow es importante también por el mero hecho que de lo que el presidente vino a hablar en esa visita está orientado a lo que yo le he llamado la sindicatura de la recuperación del sistema o de la red de energía en Puerto Rico. Y fíjense que no le voy a llamar eléctrica, porque si algo dijo el presidente y lo habló en múltiples ocasiones ayer, fue precisamente el planteamiento de la energía limpia. Energía limpia. Y eso es importante en el momento en que usted va a establecer cuál es el hincapié del gobierno de Estados Unidos. Fíjense que tengo que hablar del gobierno de Estados Unidos. No importa, dejémoslo ahí, señor director. Esa es la foto, esa es la imagen, esa que estaba, es que la estoy viendo acá en el televisor que tenemos en el estudio. Esa es la imagen. Y lo importante de que el hincapié del gobierno de Biden va a ser en efecto la energía limpia, o aquí se va a atravesar lo que todos sabemos que se atraviesa a la hora de tomar decisiones de cómo se va a establecer en Puerto Rico un proyecto hacia energía limpia, hacia proyectos solares, etcétera, versus los proyectos que nos han querido empujar, y perdonen la palabra, que nos han querido empujar relacionados con el gas y los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque eso Biden lo mencionó en su mensaje. Y de esa otra industria de los combustibles fósiles están bien allegados los miembros y los cabilderos del Partido Nuevo Progresista, como por ejemplo el exgobernador Luis Fortuño Burset, compañero de papeleta y compañero de administración de gobierno del gobernador del 32%, Pedro Pierluisi. Cuando uno llega a esa parte del mensaje de Biden, me decía el propio Papo Donner, qué increíble que el gobernador aplaudió. Esa no ha sido el hincapié ni de Jennifer González, comisionada residente, ni del gobernador de Puerto Rico. El hincapié de ambos ha sido precisamente las industrias y los cabilderos de las industrias de los combustibles fósiles. No olvidemos que ya Luis Fortuño tiene como cabildero dentro de su bufete, que es un bufete con quien tenía negocios cuando era gobernador y después se fue a ser socio. Atiende el mercado de energía y tiene ya clientes que están mirando la infraestructura de gas
en el área de AES en Guayama. Gente, todo está conectado. Y a mí me parece que lo más importante del mensaje de Biden es que puso en sindicatura el proceso de la recuperación de la red. ¿A quién trae? No me quiero ir sin que vean a Stephen Muldrow en la imagen que capta la compañera Cintia López Cabán. Volvemos. Muldrow puede haber estado ahí porque es el funcionario de más alto rango del Departamento de Justicia, aprobado por el Senado de Estados Unidos, porque es un nombramiento que pasa por el Consejo y consentimiento del Senado, nominado por el expresidente Trump, que Biden lo dejó. La administración del Partido Demócrata, Joe Biden, Kamala Harris, lo dejó en su posición, así como otros. Porque es importante, siempre he dicho, habían demasiados y hay demasiados casos en Puerto Rico de corrupción que atienden la jurisdicción de Estados Unidos, porque 12,000 millones de dólares solamente para la red eléctrica, la red de energía. Quiero quitarle lo eléctrico, la red de energía, porque todavía no sabemos cómo se va a producir. Eso nada más es súper importante. Y Muldrow estuvo allí, no estuvo el secretario del Departamento de Justicia, por lo menos si alguien sabe que el secretario fue, que me lo digan, pero le he preguntado a un sinnúmero de compañeros y me dicen que no lo vieron, aunque habían otros. Cuando le preguntaron a Jay Goss sobre la llegada de las ayudas, mencionó: yo soy una mujer de fe. Imagínate tú, José Dil. O sea, que ahora estamos abrazando el fundamentalismo religioso para ir con el favor de esa gente que están desde ahí, en las esferas del grupo del 32%. El reconocimiento a la congresista Velázquez es como decir: ella ha hecho más en Puerto Rico y los latinos. Vamos a eso. Fíjense qué interesante que Stephen Muldrow haya sido dejado por la administración Biden precisamente en el momento en que más dinero de Estados Unidos llega a Puerto Rico por razón de la recuperación. El más grande, el chunk más grande, definitivamente el que tiene que ver con la red de energía, de producción de energía para que el país tenga servicio de energía y tenga luz. Vamos a hacerlo bien más sencillo. El planteamiento más interesante, además de poner a la secretaria, y fíjense que aquí traemos, como dice Milagros, a Nidia Velázquez. Biden dice específicamente que va a poner sobre el proyecto de la recuperación de la red de energía en Puerto Rico a la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. Jennifer Granholm, que es esta funcionaria que dirige obviamente el área que le compete manejar hacia dónde se va a mover el gobierno de Estados Unidos en un momento en que toda la propuesta, no solamente del cambio climático, toda la propuesta de producción de energía se mueve hacia la energía verde. Y Jennifer Granholm, él es esa experta en el manejo de esos temas. Dirige el Departamento de Energía de Estados Unidos. Cuando el presidente coloca a esta secretaria en posición de supervisar todo lo que tiene que ver con la recuperación en materia de energía y producción de energía en Puerto Rico, le pone, como dice el compañero Oscar Serrano, otra capa más de supervisión a cómo el gobierno de Puerto Rico va a administrar esos fondos. Cómo el gobierno de Puerto Rico va a decir: fulano sí entra en el proyecto, fulano no. Y esto es importante porque estamos en un momento en que se repite en los últimos 15 o 20 años que la manera en que el gobierno de Puerto Rico ha dirigido los proyectos de infraestructura es a base del billetazo con los amigos del alma. Es a base, que es lo que pasa en Estados Unidos, no nos llamemos engaños. Aquí no vinieron los más honestos a decirnos cómo hacer las cosas bien. Sabemos que estos muchachos y muchachas de aquí
se copiaron de la manera en que se hacen negocio y se cabildea en Estados Unidos para que fulano y sutana salgan presidente o gobernador o congresista. No nos llamemos engaño. Cuando el presidente Biden viene y nos dice, por lo bajo dijo lo de los 60 millones adicionales, ningún problema, infraestructura, ajá. Lo más importante que dijo fue que la secretaria es la que se va a encargar del proceso. ¿Por qué? Porque no ha avanzado en 5 años. Ya sabemos lo que dice la secretaria de la Gobernación. Ella alega que en 2 años, que en 5 años ella estaba soñando y ahora en 2 años está trabajando. Lo que pasa es que no hay ningún avance. Y vimos un huracán de categoría 1, una tormenta, y sabemos dónde estamos con relación al servicio de energía. Que nadie habló de Luma, del gobierno de Puerto Rico, del presidente Biden, no. Y lo interesante va a ser qué va a hacer la secretaria de Energía con una privatización del servicio de transmisión y distribución de energía en Luma que no ha funcionado. Esa es la pregunta de los 64,000 chavitos. Importante en esa ecuación y en ese anuncio. Ahora bien, ¿qué dijo el gobernador de Puerto Rico o qué le dijo el gobernador de Puerto Rico a Joe Biden con relación a dónde está el servicio de transmisión y distribución hoy en manos de Luma? Porque yo sé lo que le dijo directamente, y esto es importante, directamente Tata Santiago, una líder ambientalista y comunitaria del área de Ponce, del Comité de Diálogo Ambiental en Ponce, que le sacó una pancarta. Y ahí está la imagen, señor director. Le sacó una pancarta que establece lo que ellos piensan de lo que debe pasar en relación a Luma. ¿Por qué a mí me parece que sigue siendo importante lo que están haciendo los fogones prendidos? Porque esto no se hubiera dado. Y fíjense, yo no sé si lo han visto. Esto lo tenemos porque la compañera Sandra Caquía se lo entregó el Comité de Diálogo Nacional, porque Tata Santiago se atrevió a hacer esto en medio de la reunión con el gobernador, en medio de la reunión con Joe Biden. Yo no sé si el que estaba detrás de la cámara del gobierno de Joe Biden hablaba español y podía decirle que Tata Santiago lo que estaba diciendo era fuera Luma, queremos sol. Yo no sé si alguien se lo dijo, pero de que el gobernador sabe español, sabe español. Tenía que saberlo. Si la reconstrucción de la red de energía va a estar, se la pusieron difícil, dice Grajales. Saludos a ti también, Estrella García. Luma tiene apoyo de la Junta y de Casablanca. Exacto, hay que ver. ¿Qué va a hacer el gobernador de Puerto Rico? ¿Qué va a hacer Joe Biden? Porque yo les aseguro, y ahora viene la vinculación con Nidia Velázquez. Siempre dije, cuando empezamos al rum la semana pasada sobre este asunto de la visita de Joe Biden, que yo estaba clara que los midterms, como le dicen en Estados Unidos, elecciones congresionales, son en menos de un mes. Yo estaba clara que esta visita tiene una relación con todo esto. Demasiados bolsillos en grandes ciudades y en ciudades pequeñas en Estados Unidos impactadas por la comunidad puertorriqueña. Definitivamente. El cabildeo dentro de las esferas del Congreso de Estados Unidos y de la propia presidencia y la administración Biden está centrado en unos puertorriqueños con poder que le llegan a esos grupos y están estableciendo que aquí hay que hacer algo con Puerto Rico porque allí lo que hay es un desastre. Eso lo sabemos. Y obviamente en este momento las elecciones son en un mes. Eso estaba ahí puesto. ¿Qué hizo Biden ayer? Aun cuando eso sea así, a mí también me llama la atención que Biden haya sido tan público en descartar a Pedro Pierluisi, que es demócrata, amigo, él dice que de Nancy Pelosi, y a la comisionada residente. A la comisionada residente no me extraña, porque es republicana, y a pesar de que la comisionada residente dice que a ella la respetan en Washington, me parece que no tiene pool. Me parece que la comisionada residente está apostando
a que ganan los republicanos ambas cámaras, como aparentemente es una posibilidad en esos midterms. Fíjense que cuando el presidente está hablando que un calce es decir, me tengo que ir ya mismo porque no vayan a decir que la tormenta vino conmigo, porque veo esas nubes ahí. Y terminó bastante rápido su mensaje. Él no estaba, no había ningún espacio para hacer preguntas de la prensa. No había ningún espacio. Eso estaba determinado que no iba a contestar preguntas de la prensa. Jennifer Hull, dice Vélez Maite, ustedes son malas. Ayer fue el momento que más cerca ha estado Jay Gold, el gobernador, dice, del presidente, dice María Titionil. Saludos, amiga, qué bueno que estás por ahí. Nadie la conoce en Washington. Jennifer Hu, tan de fe, déjenme ver, es que le dijo en una entrevista de afuera que se le agrava que Biden viniera primero a Puerto Rico y no a Florida. Se oyó mezquina. Wow, esa yo no la escuché. Esa está fuerte. Cuando el presidente llama, por lo menos yo, no tenía un tiro amplio para saber a quién estaba llamando el presidente. Y vamos otra vez a la imagen que está con Nidia Velázquez, el presidente, señor director. Esto ocurre, ellos están sentados obviamente cerca, cada uno. Está Jennifer González, el gobernador, la hermana del gobernador, Caridad Pierluisi, vamos a eso ya mismo. Y se ve que Biden está llamando a alguien que no sabemos quién es cuando llega Nidia Velázquez. Inmediatamente detrás, el gobernador y Jennifer González. Pero a quien llama, a quien acerca al podio y la abraza, es a Nidia Velázquez. Sí, yo creo que está claro que si hay una puertorriqueña en Washington que tiene poder, y nosotros lo habíamos dicho hace mucho rato con relación a cómo se ubica Nidia Velázquez en los cuadros de poder del Partido Demócrata, sobre todo con la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, que es una persona de total confianza del cuadro de poder del Partido Demócrata y del presidente Biden. Lo fue de Obama, etcétera, etcétera. ¿Esto es importante? Pues sí es importante, porque hay muchas lecturas aquí. Nidia Velázquez ha sido crítica al punto de pedirle a la Junta de Control Fiscal que maneje el conflicto de interés que tienen algunos bufetes de abogados con contratos a través de la Junta. Nidia Velázquez ha sido tan crítica del servicio de Luma y del contrato que tiene Luma, que ha traído, incluso le ha enviado cartas con otros congresistas, donde también se unió Jennifer González, a la secretaria de Energía, al comisionado, a las diferentes agencias que tienen que atender este asunto, para que fiscalicen, ¿no? Para que le rindan cuentas al Congreso de lo que está pasando con el servicio de energía y el trabajo de Luma en Puerto Rico. Si eso no está claro, que por ahí están tratando de entrar o hacer un balance en lo que está ocurriendo en Estados Unidos con relación a Luma, independientemente de todo el poder y el control que se alega tiene Luma con relación a los políticos, entre otras cosas, Junta de Control Fiscal, políticos y congresistas en Estados Unidos y en Puerto Rico, por lo que hayan podido aportar a la campaña. Pero eso está ahí, y yo creo que la imagen que quisieron traer fue esa. ¿Va a ser efectivo? Yo creo que a Nidia Velázquez le toca contestar si en efecto eso va a ser importante a la hora de que el país siga encendiendo los fogones por todos lados, de que el humano sirve y que hay que sacarlo. Y que tiene que haber una alternativa diferente para el asunto de la transmisión y distribución de energía. Y aquí paro a las 11:33 de la mañana para decir y anunciar siempre que la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa de Juana Díaz son los auspiciadores de Esto es lo Último. Gracias siempre por apoyar el periodismo independiente.
Así es que Nidia Velázquez yo creo que salió ayer como que volvemos. No llegó con el presidente. Vino, la compañera Ruiz Quillan la entrevistó y le dijo, yo vengo y voy a ir a diferentes sitios y uno de los lugares donde voy a ir es a las fincas de las mujeres que perdieron todo en el suroeste del país porque sé que este es el área más afectada. Importante, seguirá siendo importante. Y yo creo que esas son las miradas que hoy Pedro Pierluisi, desde el punto de vista político, tiene que decir, fue más importante Nidia que yo como gobernador de Puerto Rico. Claro, quien es más importante políticamente para Biden no es Pedro Pierluisi, es Nidia Velázquez. Quien es más importante para Biden en este momento con relación a esos midterms es Nidia Velázquez, pero obviamente también se envía un mensaje de que hay unas distancias que están bien claras. Y vamos a ir a algunas imágenes ahora también con relación a eso. Unas distancias porque, fíjense que el presidente lo primero que dijo ayer cuando salió de Casablanca fue, voy a ir a Puerto Rico porque allí no los han tratado bien. Porque no los han tratado bien. Yo hice la pregunta en las redes con la foto y ustedes me dijeron y alguna gente me dijo, el gobernador de Puerto Rico, o sea, que la responsabilidad de esa línea la ponían en el gobierno de Puerto Rico, en el gobernador de Puerto Rico, etc. Yo creo que Biden definitivamente no lo va a decir tan directamente. No olvidemos que el presidente Biden y el cuadro de los demócratas en Puerto Rico puede estar dirigido hoy. Me parece que está bastante alejado, entre otros, por el cuñado del gobernador, Andrés Guillemard Noble, quien de hecho fue una actividad hace menos de un año del Partido Demócrata y allí estaba Kenneth McClintock, que también es de esos cuadros, etc. Así que ahí hay también intereses económicos porque esas son la gente que le dejan los billetes cuando hacen los fundraising, las actividades de recaudación de fondos del Partido Demócrata aquí. Increíble que estemos hablando así, pero definitivamente todo está atravesado por eso. Pero de que definitivamente habían unas distancias, estaba claro. Sí me sorprendió grandemente que Jennifer González haya llevado a su esposo, José Jovín Vargas, a las actividades, obviamente a las actividades oficiales. Ella es comisionada residente, me imagino que la invitación es a comisionada residente y esposo. Estuvo también en esas reuniones previas que tuvo, y ella misma colocó las fotos. No estamos sacando fotos que no son de periodistas. Los periodistas no estaban en esta área. Estaba Jennifer González, el secretario de Estado Omar Marrero, la congresista Nidia Velázquez, el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, y el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón. Esto me llama la atención porque la imagen que yo tengo, que yo leo, es bastante forzada. Es como seguir forzando algo que Jennifer González ha hecho para llegar a un término de su carrera política, y es querer ser gobernadora. Pero si esta me impresionó, el video que vamos a ver ahora me impresionó más. Y es un video que fue también en el área de el Centro Solisolina Ferré. Ahí ven a uno de los miembros de la familia Ferré. Está el presidente Joe Biden, los están acomodando para la foto. El gobernador de Puerto Rico deja a Luis Alberto Ferré pasar, acomodarse. Y quienes están tratando de salir en la foto porque aparentemente son pequeños y no caben y los otros lo tapan, son Jennifer González y José Jovín Vargas. Yo me cuestionaba cómo de comisionado a residente uno puede parecer groupie. Y sabemos que groupie es aquello que es como súper fanático,
que cuando va al teatro espera que salgan, o al concierto, espera que salgan los artistas para retratarse con ellos. Como uno de una posición electa a segunda en la papeleta en el caso de Puerto Rico, puede parecer una groupie. Eso me llamó poderosamente la atención y estoy loca por escuchar a nuestra amiga y colaboradora Brenda Reyes Tomasini para que nos diga cómo ya ve todo este esfuerzo. El alcalde de Ponce, dice José Pepe, que lució desganado. José Pepe, el alcalde de Ponce, yo estoy segura que está esbaratado. No solamente por lo que supone todo el trabajo que ha hecho frente a su pueblo en esta emergencia. Es por el desdén y la frustración que debe tener de un gobierno que no llega, a pesar de que él es bastante parco en decir que el gobierno no llega, pero sobre todo el sistema de energía que él y otros alcaldes, incluso del Partido Nuevo Progresista, han traído, de que no hay información y que Luma no se comunica efectivamente, y en efecto todavía Ponce tiene todo su cuadro del campo sin servicio de energía. Fíjense la mirada, y vamos a dejar la foto en un momento, la mirada de Gabriel Hernández, el presidente de la Federación de Alcaldes. Es como que, porque tú le das la mano a este tipo. La verdad es que yo lo miraba y decía, wow, cómo es que se puede leer esta imagen? Pero ese es el alcalde de Ponce, popular. Bendito, lo siento por Gabriel Hernández, pero él es popular y Mayita perdió en Ponce por 16,000 votos. Y una pregunta bien fundamental. Photobomb en inglés, dice, ok, están diciendo sí, le llaman photobomb en inglés, es cierto, a lo de Jovín y Jennifer González. Dice Boli, el alcalde de Ponce se ve deprimido, enfermo de la irresponsabilidad de Luma. A mí me parece que es una tensión bien brutal. Lo que tiene es duro lo que está pasando allí. El alcalde lleva como 2 semanas sin poder dormir bien trabajando para su pueblo, dice Zoraida Morales Puig. Me parece que el trabajo que ha hecho el alcalde de Ponce es estar allí. Y la gente lo aquilatará en su momento. Sacando al gobernador. Tony González Walker dice, Ferreira sacando al gobernador, ¿quién gobierna? Yo realmente creo que él le dio, Luis Alberto le dio el espacio al gobernador. Que es interesante. Fíjense a dónde fue Joe Biden. A una de las entidades más emblemáticas de Ponce, de la familia Ferré. Nada es casualidad. Gente, no me digan que esto es casualidad. Nada lo es. Nivia Rodríguez López dice, para mí fue un show. Definitivamente había un espectáculo mediático puesto ahí. No hay duda. Y dentro de todo esto que pasó ayer, está el informe que baja en la oficina del inspector general, que tiene que ver precisamente, fíjense como les digo, nada es casualidad, ya mismo vamos a los fogones prendidos. Precisamente el informe que baja para establecer que FEMA no trabajó efectivamente el programa de manejo de fondos, de los fondos de la recuperación post María. Este informe, y le voy a pedir al señor director que ponga en efecto la conclusión, concluye que hay 65 millones de dólares que se dieron en servicios, ojo, por organizaciones sin fines de lucro, que FEMA no apoyó. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejar esa imagen. 65 millones de dólares que no se atendieron y no se manejaron de acuerdo a las regulaciones de los fondos federales, o sea, las regulaciones del gobierno federal,
que por lo menos, dejémoslo en la conclusión, señor director, déjeme el párrafo de la conclusión que lo voy a leer directo de aquí. 10 proveedores, 8 proveedores que dieron servicio alrededor de las necesidades que había con relación a la recuperación. 65 millones de dólares. Como resultado de ese no control en establecer adecuadamente las políticas escritas y los controles con los documentos que sustenten los costos importantes. Por un lado, hay 17.1 millones de dólares a esos proveedores que no están claros que se pagaron, pero no está claro si se hizo o no el trabajo, y 47.9 millones relacionados también con esos costos, con esos servicios, y que esto abona al riesgo de fraude, abuso del uso de fondos públicos y despilfarro. Gente, esto es importante en el contexto de lo que estamos hablando, de cómo el gobierno de Joe Biden trajo entonces a la Secretaría de Energía para acelerar lo que es la recuperación de esa red en un momento en que todo esto está atravesado. Estos son los fondos de María, 5 años. Y yo siempre he dicho que si algo pasa en el gobierno de Estados Unidos con relación a la fiscalización del uso de fondos federales, es precisamente la lentitud que tienen esas agencias y la burocracia que tienen atendiendo esa fiscalización. Ahí vemos lo que ha pasado en el Departamento de Educación. Pasan 6 años. Y la compilación la tienen que empezar más tarde y siempre hay 2 años que se pierden, porque la compilación dura 5 años. Y después entonces que las agencias del orden público empiezan a investigar y vemos que las actividades empezaron en el 2000, pero tienen que irse al 2005, del 2005 al 2010, porque son las únicas que cubre la compilación, porque lo demás está prescrito. Volvemos. Me parece importante que esto baje en el momento en que el gobierno de Estados Unidos decide hacer otra capa de supervisión para el gobierno de Pedro Pierluisi. Pero estos fondos de la recuperación, ¿quién los administra? Cortres en Puerto Rico. Entonces, a mí me gustaría que Manuel Lavoy me contestara la pregunta, ¿dónde usted está en todo esto? Porque FEMA trabaja en coordinación con el Cortres para todos los contratos que le dan a los proveedores de servicios. ¿Dónde está en la documentación que se supone que le entregue Cortres a FEMA para tener todo listo, pero sobre todo para tener los controles y estar seguro que lo que compraron a $125 valía $125? Porque esa es finalmente, esa es la ecuación. Le dieron dinero a gente que hoy no sabemos si lo que le pagaron era lo que costaba los servicios que dieron. ¿Dónde está el Cortres diciéndole al gobierno de Estados Unidos, esta es la justificación, porque no tienen políticas, porque dieron los chavitos al tutiplén? Y aquí se impone una contestación a la secretaria del departamento, la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, que entiendo que estaba también en la visita de Biden ayer. Porque Noelia García Bardales dice que lo único que podían hacer del 2017 al 2020 era soñar. Ya mismo vamos a hablar del supersecretario de Asuntos Energéticos. Noelia García Bardales le dijo al compañero Normando Valentín que lo único que se podía hacer en esos 3 años, era soñar, del 2017 al 2020. Pero con este informe nos damos cuenta que lo que no pasó en el gobierno de Puerto Rico fue hacer las políticas escritas.
es responsabilidad de FEMA, pero es el gobierno de Puerto Rico el que tiene, cuando va a atender todo el asunto de servicios y las contrataciones, el que en efecto tiene que tener políticas escritas y tiene que tener procedimientos para evitar el fraude. ¿Y qué pasó en 3 años? La secretaria no era secretaria de la gobernación, era administradora del distrito de convenciones. Pero como ella era parte de la administración de Ricardo Rosselló y ahora está asumiendo que ellos no, lo único que hicieron fue soñar, pues yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Dónde está la responsabilidad del enlace de FEMA Cor 3? De que todo se lleve súper cool, súper bien. Porque precisamente sabe Manuel Lavoy que lo menos que ha hecho el gobierno de Estados Unidos con el Departamento de Educación, con la Administración de Instituciones Juveniles, es ponerlas por sindicatura porque se han robado los chavos federales. O eso no lo sabe Manuel Lavoy porque él es más joven que yo. Yo me pregunto. Porque ahí es donde yo me cuestiono si el gobierno de Puerto Rico sabe lo que está haciendo en materia de estas recuperaciones. Y les digo, ahora viene una recuperación que lo único que parece que va a pasar, y el presidente Biden lo dejó caer también, es que van a flexibilizar aquello que era por reembolso, aparentemente no va a ser por reembolso, y van a soltar el dinero. ¡Ojo! Ahí es donde tienen que estar súper pendientes. Me decía una fuente anoche, ahora es que viene lo que pasó con el supertubo, que después de un año nos enteramos todos los que cogieron chavos. Por eso es que ahí está toda la suspicacia de lo que puede pasar con ese dinero, porque ha pasado antes. Pero yo me pregunto, en esa flexibilización, el gobierno de Puerto Rico está súper seguro que no van a hacer lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, que son los amigos del alma los que guisan en esos proyectos, que son los amigos y los que después encontramos y podemos machar como contratistas del gobierno de Puerto Rico de proyectos importantes y donantes del partido político y de los candidatos. Eso seguirá siendo importante en este análisis, porque por ahí están todos esos mensajes que se envían de una manera u otra. Cuando Jennifer González decía ayer que ella estaba tan contenta porque el presidente Biden iba a anunciar ese montón de millones, me pareció escuchar a la persona que siempre es Jennifer González tratando de hacer portada y tratando de hacer imágenes con contenido escrito en sus redes sociales diciendo que va a anunciar 60 millones. Yo también creo que se llevaron una sorpresa. Lo dijo como parte del mensaje, pero lo más importante que dijo Joe Biden es que la recuperación, yo me voy a encargar de que sea una recuperación rápida. Vamos, el gobierno de Estados Unidos. Y voy a poner ahí a fulana. Yo creo que lo que no esperaban era que le pusieran supervisión. Dice Belén Maite, pues claro, esos son los que van a guisar, los contratistas panistas del alma y los consultores. Era la imagen, no había que sacar toda la página. Ángel Cintrón está ofendido porque solo anunció 60 millones. Ay, por favor. Ahí es que se aprovechan y hacen las compañías creadas por ellos mismos o sus cercanos. Bueno, en ese dinero que viene sobre todo para la infraestructura, esos son trabajos súper especializados. Y no me voy a ir sin decir que allí estaban los populares. Vemos las imágenes de el presidente del Senado, la vicepresidenta del Senado. ¿Qué dijeron? Nada grande. No, realmente fue, mire, como pues, esperamos que le dé prioridad al asunto de la red eléctrica, etcétera. Hernández Montañez, presidente de la Cámara, más o menos en esa línea. También el presidente del Senado. Estaban con el alcalde de Ponce. Pero realmente no
no mucho ruido y pocas nueces. No me parece. Me parece que fueron un poquito así como medios de groupie. Pero bueno, son los presidentes de las cámaras y estaban invitados los senadores de distrito. Y la otra línea que no voy a dejar de decir es cómo el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, volvió a enviarle una carta a el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructura de la Cámara, el representante independiente Luis Raúl Torres, diciendo que él no va a ir a esa vista mañana y que él no va. ¿Y qué hizo Luis Raúl Torres? Le dijo a Josué Colón, si usted no va, yo quiero que usted sepa que usted está citado bajo apercibimiento de desacato. Y obviamente, si Luis Raúl Torres le está diciendo que puede haber un desacato, Luis Raúl Torres va a ir al tribunal y le va a decir al tribunal, no fue. Josué Colón no fue. Josué Colón es el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y no olvidemos que Josué Colón, como me decía un internauta el otro día, es definitivamente un miembro del Partido Nuevo Progresista que ha llegado al poder desde siempre que el Partido Nuevo Progresista está. Y Josué Colón es responsable hoy de la generación y empezó muy vocal en contra de Luma y ya sabemos dónde lo vemos. Y termino con lo que me parece es una de esas buenas noticias que la secretaria de la Gobernación no puede dar. Ustedes saben que hablamos mucho de San Germán. Ahí está la gente de San Germán que prometieron que se tiraban a la calle y se tiraron a la calle ayer a las 6 de la tarde. Como dice nuestro muro de Facebook cuando atendimos a este video, citamos a quien lo colocó en la red de Twitter: en San Germán no habrá luz, pero hay mucha dignidad. Y eso, gente, yo creo que es importante. Ahí hay muchas personas de adultos mayores, muchos jóvenes que se unieron a la protesta. Y como este fogón prendido, hay fogones prendidos en Mayagüez, van a volver a la calle. En Rincón, en Cabo Rojo, entiendo que también hay protesta esta tarde, porque definitivamente no hay servicio de energía en el suroeste del país en muchas áreas. Y basta uno para que Luma tenga que cumplir con su responsabilidad de tener un contrato que bastante dinero le está sacando a la chequera del pueblo y bastante que nos está costando el servicio de energía 2 veces más cara y más ineficiente. A las 11:56 los dejo, nos vemos a las 5 de la tarde en Qué Palo es Noticia. Recuerden, vayan a todas las redes de Bonita, siempre allí van a obtener información y si les parece, pueden compartir además lo que puedan con Bonita Radio a través de PayPal, tarjetas de crédito en bonitaradio.net, directamente a PayPal, pero también a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil, Fundación Periodismo 21. Ya Rodrigo Tiero Goico, que es nuestra voz indiscutible de Bonita Radio, les dice a dónde pueden enviar cheques o giros postales. Nos vemos esta tarde a las 5. Que la pasen bien. Buen provecho. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa de Juana Díaz, somos parte de ti, y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.